y este pedacito. Como para dar el ejemplo. Digamos que el tiempo es en segundos y la distancia en metros, digamos. Tenían que calcular para poder poner la otra gráfica en el cual va a conservar los mismos tiempos. Lo único que cambia es la velocidad, porque aquí estamos en velocidad metros por segundo y aquí estamos en... Entonces, aquí va a tener los mismos, digamos 6, los 4 segundos. Entonces, para colocar las distancias, las velocidades, debo calcularlas. Cuarto. Entonces, tienen que calcular la velocidad. Yo, voy a hacer solo, digamos, el primero, este primer espacio. Sabemos que la velocidad tenemos que tener el delta t y el delta x. El delta x va de 0 a 50, por lo tanto el delta x es 50 menos 0. Y va a 50 el tiempo, y pues el tiempo ahí es el delta t es desde 0 a 2, o sea, 2 menos 0, que es 2. 2 segundos. Por lo tanto, aquí pues la velocidad es 25 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, este intervalo, este pedacito va a tener 25 metros por segundo como velocidad constante. Quiere decir que aquí voy a colocar ese 25, o sea, aquí ponemos 25 y hago una línea constante en ese primer intervalo, en los primeros 2 segundos. En ese intervalo a los 25, el número 25, y ya, paré de contar. Ese pedazo es el 25, ese pedacito es lo que calcula, es la velocidad que está señalando. En el segundo intervalo dice que la velocidad es cero, porque pues, si yo hago la opción, digamos un delta x en cero, porque empieza en 50 y termina en 50, 0 metros, dividido 2 segundos, eso me da 0 metros por segundo. O sea que el segundo valor de 2,4 vamos a tener una línea de velocidad en 0, en 0. Aquí en 0 tendríamos una línea de velocidad. Y así es que se va formando la velocidad. ¿De acuerdo? Quien me había preguntado que pronto que tenía esa duda. ¿Es esa la duda que tenía? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos ¿Qué otro? la tercera velocidad? O sea, ¿cómo se grafica eso? ¿Dónde queda la línea? Es, es- ¿Sí? Sí, esa. Listo, entonces, esa velocidad sería igual a el delta, que en este caso es de 0 a 5, de 50 a 100, o sea, 100 menos 50, que pues nos da 50 otra vez. Bueno, pues, para 110, 110.
Entonces, si es 110, entonces el delta sería desde 150 10 pues a 60. 160. Entonces, el delta es 60 metros dividido, y bueno, ahí el tiempo también es 2, el delta t también es 2 dividido 2 segundos, lo que me ha dado 30. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Lo que significa que esa línea iría arriba del 25, 5 unidades más. Digamos que aquí es 30 y esta línea solo se ubicaría entre 4 y 6, se ubicaría la línea de 30. Si la velocidad me hubiese dado negativa, no sé, o sea, digamos que en otra línea que yo baje aquí, digamos, otro segmento, y que en el cálculo me haya dado, no sé, menos 40, digamos, metros por segundo. Entonces ese menos 40 iría aquí abajo, menos 40, y si es el otro intervalo, el intervalo que, no sé, digamos que vamos hasta 10, de 6 a 10, entonces ahí se va a colocar la otra línea de 6 a 10. ¿Listo? Sí, profe. ¿Estamos, Sí, señor. quedamos claros? Listo, esa era la duda que tenías. ¿Alguien más tiene alguna duda del taller de ayer? Dirígete al sur por carrera 6 hacia calle 3, a continuación, gira a la derecha con dirección a calle 3. ¿Alguna otra duda o ya podemos avanzar de tema? Gira a la izquierda con dirección a calle 4, a continuación, gira a la izquierda con No, no, dirección a señor. carrera 7. Listo, entonces, pues ya es solo hacer el informe, hacer todos los... Nadie tiene duda de la gráfica de distancia versus velocidad y de velocidad versus distancia, o no han llegado a ese punto. Pues me tocaría mirar bien eso, profe, y si algo, pues yo te comento. Profe, los gráficos toca representarlos en GeoGebra. ¿Me decías algo? Que si los datos toca representarlos en GeoGebra. Los ejercicios que están. Eh, no, hasta este momento en este laboratorio todos los datos son manuales, o sea, las gráficas son manuales. Claro, que si quieren guiarse o eh, si quieren hacer las gráficas en GeoGebra, pues lo pueden hacer. O sea, no hay Es que lío. acá dice, eh, en los ejercicios presentados a continuación determina el límite realizando los siguientes procedimientos. Bueno, completando los datos tabulados, usando la gráfica GeoGebra. Ay, no, Creo que entiendo. disculpa, esa tarea es de grado de cálculo de 11. Creo que Ah, la subí entonces en décimo. Sí, esa tarea es ok, sí, vale. de grado 11. La tarea que del laboratorio que tienen, lo tienen está en el tablero. Es que hoy no está funcionando el tablero, hoy no estoy trabajando en el tablero, pero ahí están todos los datos, los 4 puntos, los 5 puntos están en el tablero.
¿Listo? Listo. Bien. Entonces, pues al tener ya claro eso, entonces vamos a pasar a otro movimiento. Digamos que hasta aquí, incluido con el laboratorio de gráfica, van a, van a calcular, o sea, terminamos el de simplemente movimiento uniformemente constante, es decir, que la velocidad, como pueden ver en la gráfica, se mantenía constante en determinado tiempo. Ahora lo que vamos a trabajar es movimiento uniformemente acelerado. Entonces voy aquí al tablero. Movimiento uniformemente acelerado. MUC, el MUA. Movimiento uniformemente acelerado. A diferencia del movimiento anterior, esta vez vamos a tener una aceleración. Entonces debemos determinar qué es una aceleración. La aceleración básicamente es el cambio de velocidad, o sea, es un delta V, un cambio, una diferencia de velocidad, un delta V. Y ese cambio se hace a través del tiempo. Es decir, la aceleración sería igual a un delta V, un cambio de velocidad, y ese cambio de velocidad se va a ver reflejado en un tiempo determinado. Gira a la izquierda. En un tiempo t. ¿Listo? O sea que lo único que hacemos es cambiar, es aumentar o darle una variable más a lo que ya teníamos. Continúa durante 1,5 kilómetros. Profe, antes de que continúes, es que era para preguntarte que si de casualidad nos podrías explicar el taller que enviaste de lo de los límites. ¿Explicarlo de qué, perdón? El taller de los límites. No, no, no. Es que le explicaba a Santiago, a Castillo, que ese de límites me equivoqué, o sea, ese es de grado 11, ahorita lo borro de ustedes porque ese es una tarea de cálculo. Ah, qué pena. Gracias. Sí, no, pues, no sé, ayer que terminé con 11 y les asigné la tarea, eh, se las asigné mal, se las asigné a décimo, a eso me estoy dando. A los cambios les llamamos delta a través de un tiempo, o sea, dividido el tiempo. Anteriormente, y voy a poner aquí en un movimiento uniformemente constante, ahí como paralelo,
la aceleración que había era cero, o sea, no existía una aceleración en sí. Y eso implicaba que gráficamente, o digamos un esquema gráfico, y era que si los tiempos eran iguales, T1, T2, T3, las distancias que recorrían entre cada tiempo eran iguales. ¿Sí? Eso ya lo habíamos dicho. O sea, esta distancia, esta y esta serían iguales si el tiempo es igual. O sea que T1, si es igual a T2 y es igual a T3, entonces X1, X2 y X3, X1 es igual a X2, es igual a X3. ¿Sí? Esa es la implicación de que el movimiento sea uniformemente constante. Cuando el movimiento es uniformemente acelerado, cambia la situación, porque ahora a tiempos iguales voy a tener distancias diferentes, ya que la velocidad va cambiando a través del tiempo. Eso implicaría que si yo tengo un T1, si yo tengo entonces un T1 en esta posición y un T2 en esta posición, un tiempo 2 en esta posición, la distancia que recorre se llama X1, pero si un tiempo 3 está por acá, la distancia que recorre desde el tiempo 2 al tiempo 3, que la llamamos X2, va a ser mayor si está acelerando o si la aceleración es positiva, o menor si la aceleración es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que si T1 es igual a T2 y es igual a T3, la distancia 1 es menor a la distancia 2. Si A es, si la aceleración es positiva. O T1 es mayor a, perdón, X1 es mayor a X2 si A es negativa. ¿Qué significa eso? Si A es positiva, está acelerando. Y si A es negativa, está frenando. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No por el momento, profe. Profe, tengo una duda. Dime. Lo que pasa es de que cuando llega y va avanzando, o sea, la velocidad, entonces, ¿cómo se haría para, por ejemplo, hacer la gráfica que nos pusiste a hacer, que era la velocidad, aceleración y tiempo? O Eso, sea, listo. ¿cómo se haría? Sí, no te preocupes que ya hacemos, vamos a ver cómo se va a ver las gráficas cuando se tiene estas condiciones. ¿Listo? Por ahora, tomen pantallazo de esto, por favor.
¿Listo? Entonces, creemos uno nuevo. Bien, entonces ya tenemos velocidad, una unidad, una magnitud que ya conocemos, distancia, tiempo y ahora introducimos la aceleración. Y las cuatro se relacionan entre sí. Es decir, la velocidad pues depende, entonces la velocidad, como hay una aceleración, inmediatamente la velocidad debe tener una velocidad inicial y una velocidad final. Ya sabemos, pues distancia siempre ha habido inicial y final, debido a que pues uno inicia en cierto punto y termina en cierto punto, ¿cierto? Entonces una distancia inicial, una distancia final. El tiempo, pues también tendríamos en sí una distancia, esto se conoce como delta V, esto se conoce como delta X. El tiempo, pues el tiempo también es un delta T, pero generalmente ya lo vamos a ver como el tiempo que se recorrió, tiempo que duró, entonces lo dejamos como un solo tiempo. Y la aceleración es constante. Ojo, aquí la aceleración es perdón, la aceleración es constante. Es decir, incambiable en el tiempo, en tiempo determinado, ¿no? No hay un delta A, no hay un cambio de aceleración. Por lo tanto, las fórmulas serían las siguientes. Para calcular la velocidad, tendría que saber qué velocidad me están pidiendo, la velocidad inicial o la velocidad final. Supongamos que me preguntan la velocidad final. Entonces, la velocidad final es igual pues, a la velocidad con que inicio, que se llama velocidad inicial. Y a eso le voy a sumar
la velocidad que se le va incrementando por la aceleración. Habíamos dicho que aceleración es igual a delta V sobre T, ¿cierto? Y delta V, ¿qué es delta V? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Si yo despejara de esta fórmula que acabé de hacer acá, si despejara de esa fórmula, despejara velocidad final para llegar a esto, entonces velocidad final va a ser igual, voy a despejar de acá. T pasa a multiplicar a A, ¿cierto? Entonces es igual a A por T, ya que te está dividiendo, pasa a multiplicar. Y velocidad inicial pasa a sumar. Y ya queda despejada de esta fórmula, queda despejada la que estaba tratando de hacer acá. Básicamente entonces la aceleración por el tiempo es la velocidad que se le va incrementando a la velocidad inicial. Entonces, aceleración por tiempo es velocidad, el incremento de la velocidad a través de por la aceleración que se obtiene o por el cambio de velocidad que tiene la partícula en este momento en general. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. Entonces a esta fórmula, a la primera, la de aceleración, le llamamos 1 en este movimiento. A esta, la velocidad final, le llamamos 2. Y pues desde luego también podríamos calcular la velocidad inicial teniendo la velocidad final, ¿cierto? Pues de aquí podemos decir simplemente pasar la velocidad final al otro lado y la inicial. De igual social es igual, esto pasó acá y esto pasó al otro lado. Entonces velocidad final más la aceleración. Perdón, perdón, voy a corregir aquí. Sería igual. Perdón, aceleración por el tiempo pasaría a restar, ¿no? Entonces, velocidad final menos la aceleración por el tiempo, que sería la velocidad que se le incrementó. Entonces, la velocidad inicial va a ser la velocidad final, que es la velocidad inicial más el incremento de velocidad. Pues si le resto el incremento de la velocidad, me va a dar la velocidad inicial. Y a eso le vamos a llamar 3. Entonces, ya tenemos 3 fórmulas para calcular la aceleración, la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa con la distancia. ¿Listo? Ya sabemos calcular velocidades, ahora vamos a ver cómo calculo las distancias. La distancia está relacionado entonces con, pues yo necesito saber, para saber la distancia que recorro, necesito saber primero calcular la distancia como si fuera constante. ¿Cómo se calcula la distancia constante? Es la velocidad con que inició sería entonces, perdón, que se me volvió esto. La velocidad con que inició por el tiempo, eso sería hasta el momento, si esa velocidad inicial no cambiara, eso sería la distancia en velocidad constante, o sea, el movimiento anterior. Pero esto le vamos a sumar la distancia que se le va sumando por la aceleración, y eso va a ser con un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y entonces con esta fórmula calculo la distancia, ya
como les dije, si la aceleración fuera cero, si esto fuera cero, la aceleración fuera cero, pues tendríamos velocidad constante y solo era velocidad por tiempo. Velocidad inicial por el tiempo. Se descargó.
Hola, perdón, disculpen. La señal está pues intermitente, ya me ha fallado 2 veces hoy. Ya volví, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces estaba compartiéndoles las fórmulas de este. Bien, entonces tendríamos aquí ya la cuarta fórmula que habla de la velocidad, de la distancia. Entonces, como la fórmula obviamente es diferente a la de movimiento uniformemente constante, pues las distancias van aumentando y recuerde que A puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso, que simplemente estamos expresando que va cambiando de velocidad, pero ese cambio de velocidad puede ser un cambio de velocidad positivo, o sea, que va aumentando la velocidad, o un cambio de velocidad negativo, que es decir, va disminuyendo la velocidad o se va frenando. Cualquiera de esas dos posibilidades. Listo, entonces esta es nuestra cuarta fórmula. Y pues como podemos ver, la distancia la estamos midiendo o la estamos calculando teniendo en cuenta el tiempo recorrido. Pero entonces podemos más bien encontrar una distancia sin saber el tiempo que recorrió, o sea, buscar una fórmula que nos permita calcular la distancia recorrida sin necesidad de conocer el tiempo. Y esa sería la quinta y última fórmula que vamos a manejar en este movimiento. Entonces podemos decir que la distancia la podemos calcular. No, vamos a cambiarla de esta manera. De ahí la despejamos. Vamos a decir que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la distancia por la aceleración. Fíjate que aquí en ninguna parte de esta fórmula, en esta fórmula en ninguna parte aparece tiempo. O sea que podemos calcular cosas que no necesiten tiempo. Entre esas la distancia. Entonces podríamos decir, despejando la distancia de acá, podemos decir que la distancia es igual, vamos a quitar el 2 y la A, ¿cierto? Y la vamos a pasar al otro lado a dividir. Quiere decir que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2A, 2 veces la aceleración. Y así con esta tendríamos la quinta fórmula y sería para calcular la distancia. Si quisiéramos calcular velocidades iniciales o finales sin saber el tiempo, pues de esta quinta fórmula podríamos calcularla. ¿Listo? Con esa quinta fórmula podríamos calcular las velocidades sin importar el tiempo. Despejando, pero no se las voy a despejar yo, porque pues tengo que dejarles algo que ustedes desarrollen. Nos queda aquí 15 minuticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta de las fórmulas? Hasta ahora vamos viendo las fórmulas, ya pueden ir desarrollando la monografía, o sea, la parte de movimiento uniformemente constante, ya lo pueden ir desarrollando los ejercicios, eh, y estos ejercicios de movimiento uniformemente acelerado del MOA. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Em, no, pues
No por ahora, no, señor. Por ahora, pues son solo fórmulas, ¿sí? ¿Listo? Entonces recuerden, unas fórmulas nos sirve si conocemos el tiempo y la última fórmula nos sirve sin necesidad de conocer el tiempo. Pero necesitamos conocer la aceleración, las velocidades iniciales y finales, ¿de acuerdo? Y despejando de la fórmula 5, perdón, de la quinta fórmula, pues podríamos despejar velocidad final y con eso calcular velocidad final, o podemos despejar velocidad inicial y con eso calcular la velocidad inicial, o podemos calcular incluso la aceleración, ¿cierto? Entonces, despejando de ahí, va a ser un ejercicio que va a pasar al tablero, pues no hoy, pero vamos a, en el paso del tablero, pues algunos van a tener que despejar para poder calcular algo con esas velocidades. Listo, con eso, pues, antes de hacer las gráficas, vamos a desarrollar algún ejercicio. Y después nos introducimos a las gráficas para poder, pero ya digamos que hoy no vamos a trabajar las gráficas, la próxima clase trabajamos las gráficas y así soluciono la pregunta que me hacía Sofía, que cuál es el cambio en las gráficas cuando introducimos aceleración. ¿Listo? Antes de que pase de página, por favor tomen pantallazo. Que es que esto no queda guardado porque no es el mismo tablero que usamos regularmente. Aunque más adelante, más tarde, si logro entrar al tablero, yo igual subo esta información al tablero para que quede ahí. Listo, entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio sencillo con esta información que acabamos de subir. Entonces, en un ejercicio sencillo, imaginémonos una partícula cualquiera que parte, y aquí es importante la palabra, ¿no? Parte de reposo desde el punto A. Desde A parte de reposo. Y y va al punto B. Viene de A y va al punto B. Con una aceleración de igual a pongamos 0.5 kilómetros por hora. Bueno, cambiemos esa aceleración. Vamos a poner mejor igual a 2 metros por hora cuadrada. No, por hora no, por segundo cuadrado. Por segundo cuadrado. Ahora, ¿por qué sale la aceleración por segundo cuadrado? Ya vamos a mirar por qué. Ya les explico por qué las unidades de aceleración antes de hacer el ejercicio. Entonces aquí tengo una velocidad inicial y aquí tengo una velocidad final. Y pues desde luego hay una distancia. Si la distancia son 2 kilómetros, la pregunta sería, ¿qué velocidad final obtiene y qué tiempo tarda? ¿Listo? Esa sería la pregunta en este ejercicio. Una partícula parte de reposo de A hasta B, o cuando pasa por B, lleva una velocidad, la cual la vamos a llamar velocidad final, y ha tardado un tiempo. Si sabemos que la separación que hay entre A y B es de 2 kilómetros, entonces debemos
responder Profe, qué velocidad final lleva y qué tiempo. Dime. la velocidad inicial sería cero, ¿cierto? Exacto, porque como parte de reposo, que fue lo que primero dije, entonces esto es cero. ¿Listo? Parte de reposo. Entonces, vamos a calcular primero la velocidad final. Pero tenemos un problema. En la fórmula decíamos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es el problema que nos surge ahí? Que no tengo el tiempo, ¿cierto? O lo calculo primero o uso la otra fórmula. La otra fórmula nos decía que velocidad inicial al cuadrado, final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración. O sea, me quedo como 2 veces la aceleración. Ay, sí, 2 veces la aceleración por la distancia, ¿cierto? ¿Qué conozco de ahí, de esta fórmula? ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. Y la ¿Conozco aceleración. la aceleración? Sí. ¿Conozco la distancia? También. Ah, entonces con esta fórmula puedo calcular la velocidad final, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Ahí es cerrado. Ahí es cerrado. Listo, perfecto. Entonces, simplemente despejo de esta diciendo que la velocidad final al cuadrado velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo quitamos el cuadrado? Cuadrado por cuadrado. No, ¿Raíz? la raíz, exacto. O sea, podemos decir que finalmente la velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la aceleración por la distancia. Y como la velocidad inicial es cero, 0 al cuadrado sigue dando 0, no necesito colocar acá la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Ahora solo nos falta reemplazar, ¿de acuerdo? O sea que vamos a colocar 2 por la aceleración, que son 2 metros por segundo cuadrado. Ya explico por qué da al cuadrado los segundos. Pero necesitamos multiplicar por la distancia, ¿cierto? Aquí dice por la distancia. Sin embargo, hay un problema. La distancia está en kilómetros y mi unidad de aceleración está en metros por segundo cuadrado. O sea, no puedo trabajar si no son términos semejantes. ¿Qué debo hacer? Hay dos posibilidades. Una, la aceleración pasarla a, a unidades iguales, en este caso a kilómetros por el tiempo al cuadrado, lo que sea. O la más fácil, que es cambiar la distancia que está en kilómetros, pasarlo a metros. Como son 2 kilómetros, entonces multiplico por cuánto para pasarlo a metro. ¿O cuántos metros tiene kilómetros? ¿Cuántos metros son 2 kilómetros? 2000 metros. 2000, entonces por 2000 metros. ¿Listo? Voy a hacer por aquí abajito. Entonces, por favor, multipliquen 2 por 2 por 2000, o sea, 2000, 4 por 2000, que son 8000. La raíz de 8000, ¿cuánto les da, por favor?
Da 89,44. 89,44. ¿Qué unidad me va a resultar de eso? Metros por Me- segundo al cuadrado. pero la velocidad no son segundos al cuadrado. Em, ¿Por kilómetros? Metros por segundo. Fíjate que aquí tengo metro por metro me da metro cuadrado. Por ahí tenía un metro cuadrado. Segundo cuadrado, abajo tenía segundo cuadrado. Cuando yo saco raíz, pues la raíz se cancela con los cuadrados y ¿qué me queda la unidad? Solo metros por segundo. profe, ¿Listo? ¿y ahí la operación era de multiplicar 2 por 2 por 2000 o era 2 por 2 dio 2000? No, 2 por 2 por 2000, porque si es que el paréntesis indica que es un por. Ah, 2 por 2 por solo era 2000. multiplicación. Ujú. 2 por 2, 4 por 2000, 8000. Raíz de 8000, según lo que me dijo el compañero, 80 y 89, ¿qué? 89,48 metros por segundo. Ya tendríamos el primer resultado, que sería la velocidad. ¿Listo? Tome en pantalla que voy a cambiar de imagen. ¿Listo? Listo, ya para finalizar la clase vamos a terminar calculando el tiempo y terminamos. Entonces, la velocidad final, ya sabemos que son 80 y... Perdón, ¿me lo repite? ¿80 y qué? 89. 89,44 89,44 metros por metros segundo. por segundo. Ahora nos falta calcular el tiempo. Y me diría, pero ¿cómo calculo el tiempo? Pues hay varias formas de calcularlo, ¿no? En todas las fórmulas que aparezca tiempo, de ahí yo puedo despejar el tiempo. La primera fórmula que aparece tiempo es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. De aquí ya puedo calcular. La segunda nos dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. De aquí puedo calcular también el tiempo, despejar. La otra que dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. De ahí puedo despejar tiempo. Solo que esta es una función, esta es una ecuación cuadrática, la última de aquí es una ecuación cuadrática, por lo tanto el tiempo sería más difícil despejarlo porque toca despejarlo pues, con una función cuadrática. Así que de estas dos podría despejarla. De hecho, si la despejo de la primera, de la segunda, de la primera puede ser. Si despejo de la primera el tiempo, entonces el tiempo, sí, el tiempo pasaría, este tiempo pasaría a multiplicar a, pero como quiero que quede sola, a se devolvería a dividir, ¿cierto? Entonces tiempo es igual a la velocidad final, que ya la calculamos, ya la sabemos, menos velocidad inicial, que es cero, sobre la aceleración, que también ya la sabemos. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a, reemplazando, 89,44 metros por segundo, menos cero metros por segundo, sobre la aceleración que era 2 metros por segundo cuadrado. Haciendo la respectiva operación, ¿cuánto nos daría? Algo así como, no sé, 40 y 45 o 44 punto, 45 más o menos, 45,22, si no estoy mal. No, la mitad de 9 es 4,5.
Entonces da como 44 y 72. Sí, 72 más o menos. Por favor, ¿me regalan eso exacto, el valor? Sí, está bien. ¿Está bien? Uy, bueno, Sí, lo señor. hice bien. Listo. Y estos son unidades. Pues aquí tengo segundos. Mira que todos tengo aquí abajo. Voy a escribir las unidades aquí aparte. Tengo metros sobre segundo sobre. Aquí tendría metros sobre segundo cuadrado. Si lo escribo de otra forma, quedaría metro sobre segundo sobre metro sobre segundo cuadrado. Y segundo cuadrado es segundo por segundo. Si hago la ley de orejas, es esto por esto, esto por esto. Entonces, metro por segundo segundo, metro segundo segundo, sobre, aquí segundo por metro, o sea, es metro segundo. Se cancelaría metro con metro, segundo con segundo, y solo nos quedan las unidades en segundos. ¿De acuerdo? Sí, profe, le iba a comentar, es que entramos a descanso, así que sí me puede dar un momento con Pablo para hablar con usted. Listo. ¿Qué horas? ¿Qué horas son? 11 Son y las 15. 11:15. 11:15. Listo, muchachos. Entonces, hasta el momento, este es un ejercicio del siguiente movimiento. La próxima clase voy a dar la parte gráfica y de una vez entramos en el laboratorio gráfico de este movimiento. ¿Listo? Entonces ya Listo, pueden profe. irse desconectando. Entonces, Pues se queda Pablo y Soler. listo, profe, muchas gracias, que estés bien. Bueno, listo.